Saludos amigos y amigas que me están viendo y escuchando a esta hora que está viendo este video que les estoy llevando para hablarles cómo de vez en cuando le hablo de distintos temas que tienen que ver con la conducta humana y con la religiosidad o la espiritualidad que usted pueda tener en su vida. Hay mucho de qué hablar, de cómo el enemigo sigue atacando al hogar, de cómo el enemigo sigue atacando a las familias, de cómo el enemigo sigue trastocando la vida humana en donde quiera que usted se encuentre. Hasta en la misma iglesia, el enemigo intenta atacarte. Cómo el enemigo utiliza el ataque para sacarte de concentración, para sacarte del enfoque que tú puedas tener cuando estás atendiendo un sermón o una predicación, una prédica en general, de sea un evangelista, un profeta, el que sea. Pues el enemigo utiliza la sencilla herramienta que se llama distracción. ¿Y cómo el enemigo te distrae a ti? ¿Cómo tú puedes darte cuenta de que el enemigo está entrando en ti o en el ambiente en el que te encuentras para distraerte? Es sencillo. Fíjate, si estás viendo o escuchando una predicación, ya sea en tu casa o en una iglesia en vivo, pues el enemigo te va a atacar empezando a distraerte. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. O empiezas a bregarte con las uñas, o empiezas a bregarte con el pelo, como he visto a jóvenes y mujeres, o empiezas a distraerte a mirar quién está fijando su mirada en ti, o tú simplemente empiezas a mirar para los lados para ver en qué está fijada la mirada de muchas personas, porque muchas personas están enfocadas y no se distraen escuchando la predicación, escuchando el mensaje que le está llevando el evangelista, el pastor, el salmista, el que sea. Pero el enemigo, hasta en la misma iglesia, te quiere distraer. En la iglesia, donde se está llevando palabra, donde se está llevando la cosa espiritual, o sea, donde se te está enseñando mediante una predicación cómo tú debes llevar tu vida, para no distraerte, para no desenfocarte, para llevar una vida en paz, para que te puedas llenar de paciencia, de tolerancia, de templanza, de dominio propio. En la iglesia tú aprendes a no entrar en contiendas, ni en discordias, ni en conflictos, ni en pleitos, y mucho menos en controversias innecesarias. Son cosas que te quieren distraer, te quieren desenfocar de las cosas positivas y de lo que tú debes ser como ser humano, que es ser un buen ser humano. No un ser humano perfecto, porque no hay ninguno. No hemos conocido uno en la tierra que no haya sido Jesús. Tú vas a recibir golpes mientras más te metas en las cosas del Señor, mientras más tú te involucres en la Biblia, en desmenuzar y en aprender la palabra que está escrita en la Biblia, más el enemigo te va a atacar. El enemigo no le importa que tú estés feliz. Al enemigo no le importa que tú estés viviendo una vida en abundancia. Al enemigo no le importa que tú vayas a la iglesia, pero lo que le importa es desenfocarte y distraerte. Entonces pone muchas herramientas en tu caminar para que te pase eso mismo, para que te desenfoques y te distraigas. Si Dios es poderoso, si la misericordia de Dios es poderosa y no entra al corazón que no le permitan entrar, imagínese el enemigo. Dios no te fuerza a nada. Dios, según la palabra, nos da libre albedrío. El enemigo no es así.
El enemigo no le importa y entra y ataca como quiera atacar tu corazón. Porque del corazón es que salen las emociones. Del corazón es que salen todos los pensamientos que te llegan a la cabeza. Del corazón salen muchas cosas y ahí es donde el enemigo te quiere atacar. Mientras Dios quiere mantener un corazón sano, quiere mantener un corazón agradable a Él. Pero a veces, como nos desenfocamos y nos distraemos en el camino, vamos a caer en la trampa del enemigo. Tú nunca has visto al Señor. Hay gente que sí lo ha visto, pero la mayoría no ha visto al Señor. La mayoría no ha visto al Señor. Tampoco han visto a Satanás, el enemigo, pero está ahí, está ahí. El enemigo está ahí para hacer el trabajo que él quiere hacer, porque él lo que quiere ver es destrucción, desunión. Él lo que quiere ver en la gente es odio, rencores. El enemigo lo que quiere ver es destrucción en el mundo. Entonces, mire qué hábil es que está atacando a los hogares. Está atacando a papá, a mamá, al hijo, a la hija. Está atacando a toda la familia entera. Porque el enemigo quiere ver familias destruidas. El enemigo quiere ver familias peleándose. ¿O usted no ha visto el ejemplo de este señor que mató a 2 hermanos por un conflicto que tenían entre familias por unas tierras aquí en Caguas? Y así está pasando con mucha gente en este país. Y estoy hablando de este país, pero pasa en el mundo entero. Porque el enemigo está en si el Señor Jesucristo está en cualquier parte del mundo, el enemigo también. A donde viaja Dios, allá viaja el enemigo. Detrás de cada servicio religioso que se hace en una iglesia, tan pronto termina, el enemigo tiene legiones de ángeles del mal, de ángeles no, legiones de demonios para mortificar tu vida. Pero si no te preparas bien, cuando vas a salir de la iglesia, esas legiones de demonios te van a atacar. Ay, mira, la hermanita, por ponerle un nombre, la hermanita María Angélica salió de la iglesia. Mira qué unción con la que salió. Mira cómo salió. Es el diablo el que está hablando. Mira cómo salió. Vamos a tirarle una cascarita a ver cuán ungida salió. Y te tiran la cascarita, como por ejemplo, pues que te den un corte de pastelillo, o como te toquen la bocina insistentemente para que avances, o cambió la luz y tú no pasaste. Y ya te distrajeron. Ya te distrajeron y sale a pasear la carne. Sí, porque si sales espiritual, te quedas espiritual y no hay mortificación que dañe tu espiritualidad. Ni cualquier cascarita que te tire el enemigo va a dañar tu espiritualidad. Pero como la dejamos en la iglesia, nos vamos de la silla y en la silla dejamos la espiritualidad. No nos la llevamos para casa. Es como cuando un estudiante está en la escuela y dejó el bulto allá con libros y libretas. ¿Con qué va a estudiar? Pues usted no se lleva la espiritualidad, mucha gente de la iglesia la deja allí. Entonces, como la dejó allí, está bajo la cobertura de la carne y el enemigo utiliza eso para tentarte. No para tentarte para que caigas en el pecado, es para regocijarse, demostrando que tú no estás espiritualmente preparado o preparada porque te sacó de quicio. Jugó con tu paciencia, con tu tolerancia, con tu templanza, con tu dominio propio. Y utiliza, él no viene personalmente a amargarte la vida y a dañarte el día. Él manda a instrumentos para que te dañen el día. Para que te dañen la espiritualidad con la que acabas de salir de la iglesia. Con una espiritualidad que tú no las debes dejar en la iglesia y debes cargar con ella en todo momento. O usted no se ha leído Gálatas 5 del 16 en adelante. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu.
Yo no sé a quién le estoy hablando, de verdad que no sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que a alguien voy a impactar con esta palabra que les quiero dar en este día. Tú tienes que lo que tú lees en la Biblia, como tú actúas en la iglesia, seas en todo momento. No podemos ser personas de doble ánimo. La Biblia habla del doble ánimo. La Biblia habla del perezoso o la perezosa. Tú tienes que captar, y no solamente captar, porque la palabra te llega por el oír, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo con lo que estás escuchando de parte de Dios? Te dejo con esa pregunta. ¿Qué tú estás haciendo con lo que escuchas de parte de Dios? ¿Qué tú estás haciendo con lo que tú aprendes de la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cada día hay más contiendas y discordias y conflictos y pleitos en el país. Cada día, cada día. Y mire que hay iglesias, y mire que hay gente que se hace llamar cristianos y cristianas, pero el enemigo está utilizando sus estrategias para desenfocarte y distraerte. Esas son las dos palabras que voy a estar utilizando en todo momento en este video para que tú las puedas aprender. El enemigo quiere distraerte y desenfocarte. Tú puedes saberte la Biblia de la A a la Z. Tú puedes haber leído la Biblia en 5 ocasiones completas. Pero si nada de ese libro, de esa Biblia, lo has aprendido y lo has implantado como práctica en tu corazón con el prójimo, no has hecho nada. No has hecho nada. A veces oramos por muchas peticiones y creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Dios escucha cada una de la oración que le hace un ser humano en este mundo. Dios las escucha todas. Cuando Dios no responde con la rapidez que tú en tu estado carnal esperas, es porque Dios está examinando tu corazón. Dios examina tu corazón para ver a quién tú le estás orando, por qué tú estás orando, para qué estás orando. Si es genuinamente lo que tú estás haciendo cuando oras por alguna petición para tu vida. Hay gente que ora: Dios, dame $1 millón en la loto. Dios, dame 5 millones, por favor, los necesito. Pero Dios sabe lo que tú necesitas. Él no te da lo que tú necesitas porque en el camino te vas a dañar. Cuando Dios no te concede ese deseo que tú tienes en un momento dado, Él conoce tu corazón. Y como conoce tu corazón, cuando le es conveniente y necesario hacer el milagro en tu vida, concederte la petición de tu vida, Él lo va a hacer. Pero Él no fuerza la cosa. Es que a veces, en el estado carnal en que estamos en todo momento, a veces no comprendemos las cosas. No las comprendemos. Nos preguntamos: Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué estoy pasando esta aflicción? ¿Por qué estoy pasando esta angustia? ¿Por qué la estoy pasando, Señor? Explícame, háblame, déjame saber. Y lo que tú no sabes, y yo tampoco sé, es que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio del desierto en el que estás atravesando, en medio del fuego caliente en el que te encuentras, Dios está preparándote una enseñanza para tu vida. Una enseñanza que va a impactar
y te va a dar una nueva temporada en tu vida para que te salgas de la temporada en la que te encuentras. Hay gente que se estanca en una temporada y no sale de esa temporada. No le permite a Dios el que pueda saltar esa temporada y comenzar una nueva temporada en la vida. ¿De qué se tratan los capítulos de la temporada? Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero ya hay nuevos capítulos preparados en tu vida. Pero tienes que permitirle a Dios el comenzar una nueva temporada en tu vida con unos nuevos y florecidos capítulos para tu vida y los que te rodean. No se trata de pasar la página. Se trata de escribir una nueva página. Y el Señor quiere escribir una nueva página en tu vida. Pero si no se lo permites, Él no fuerza corazones. Él no hace nada a la fuerza porque nos dio libre albedrío. Tú tienes que permitirle al Señor lo que tú le estás pidiendo, permitírselo. Porque muchas veces le queremos pedir al Señor esto y lo otro, pero no se lo permitimos. Entonces, ¿tú sabes cómo no se lo permites? Cuando actúas en desobediencia y cuando al Señor no le agrada algo de tu vida, cuando no le agrada nada, algo que tú estás haciendo que el Señor entiende que no es conveniente para ti, pero tú no lo sabes, pues el Señor no se manifiesta. El Señor se quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros, en cada una de la vida de nosotros, pero nos hemos distraído tanto, nos hemos desenfocado tanto, que hemos vuelto la mirada al lado y nos hemos olvidado que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y a esa cruz Él llegó porque hubo un proceso que Él tenía que atravesar en la vida, aquí en la tierra, para morir por tu pecado y por mi pecado y por los pecados del mundo. Y hubo muchos instrumentos. Estuvieron los profetas que estuvieron con Él. Y hubo uno que para que se cumpliera ese proceso y Él llegara a la cruz, tuvo que traicionarlo y le dio un beso en el cachete. Gracias a ese beso se cumplió el proceso para que entonces Jesús llegara a la cruz y muriera por tu pecado y por mi pecado y por los pecados del mundo. Cuando tú te encuentres con un Judas en tu vida, dile que te bese y que te abrace. Porque ese Judas está acelerando el proceso para algo grande que quiere hacer el Señor en tu vida y en la vida de quien quiera. Yo como tal he tenido mis Judas en la vida y nunca entendí esta enseñanza, pero ya la aprendí. Yo quiero encontrarme con un Judas que me bese, que me abrace y que me empuje para el propósito que tiene Dios en mi vida y que tiene Dios para cada uno de nosotros en nuestra vida. Hay un propósito, pero para que se cumpla ese propósito tienes que pasar lo que pasó José, odiado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, lanzado en un hoyo, en un foso, en un pozo, vendido como esclavo y luego prosperado hasta llegar a una posición alta en Egipto. Pero primero tuvo que pasar por un proceso doloroso, tuvo que pasar por la aflicción, tuvo que pasar por mucho sufrimiento, pero se mantuvo fiel y obediente a Dios y por eso se le cumplió el sueño que en un momento dado tuvo. El sueño que tú tuviste ayer, Dios te lo quiere regalar. Dios lo quiere cumplir en tu vida. Los sueños que hemos tenido en nuestras vidas, Dios lo va a cumplir en el momento en que nos mantengamos obedientes y nos mantengamos en agradecimiento a Él.
que Dios se sienta agradecido de cómo tú eres como ser humano. Pero tienes que entender que el enemigo está ahí para que no se dé el cumplimiento de lo que tú le estás pidiendo al Señor. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no logres ese sueño. Y es como vuelvo y te digo, te va a desenfocar y te va a distraer. Esa es el arma más poderosa que tiene el enemigo con el ser humano, la distracción. Él no te va a quitar millones, no te va a quitar tu casa, no te va a quitar tu carro, no te va a quitar nada. El enemigo lo que va a jugar es con la distracción tuya. El enemigo va a poner entretenimiento a todo lo que da en tu vida. El enemigo va a jugar con tu psicología, con esto de la distracción y el desenfoque. Pero si tú no te preparas espiritualmente, si tú no construyes una zapata, o sea, una base espiritual en tu vida y la fortaleces, el enemigo te va a atacar. Te va a atacar de una forma increíble que tú no vas a saber de dónde viene el ataque. El enemigo es tan poderoso como Dios y él abusa de ese poder porque él sabe que Dios no fuerza corazones. Hay gente que la he visto comentando, oye, si Dios es tan poderoso, ¿por qué en Haití hay hambre? ¿Por qué en África hay tanta hambre? ¿Por qué en tal lugar hay tanta hambre? Los líderes que se levantaron en esas naciones pusieron a Dios a un lado. Se olvidaron de Dios. ¿Y quién paga las consecuencias? El pueblo. Pero Dios no fuerza a nadie, no fuerza corazones. Porque si esos pueblos no se fijan o no buscan en Dios, Dios no fuerza a nadie. Pero Él está ahí. Él está ahí para ayudar, para servir. Mientras el enemigo eso es lo que quiere. Que hayan pandemias, que haya hambruna, que haya pobreza, que se desestabilicen los países, porque eso es lo que él quiere. El enemigo quiere que haya guerra en cualquier lugar. Y guerras no solamente con armas, guerras entre seres humanos. O usted no se ha dado cuenta las noticias que todos los días salen de violencia doméstica, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Porque por ahí viene el ataque, por el hogar, por aquellos que tú llamas tu casa de remanso, tu casa de paz. Eso es lo que quiere atacar el enemigo. Pero nadie está preparado. Nadie está preparado porque a la mera provocación ya usted explota y ya el enemigo se alegró. Ya formaste la atmósfera que quería el enemigo en tu casa. Atmósfera de contienda, de discordia, de conflicto, de pleitos, de odio, de venganza, de envidia. Y el enemigo todos los días lo que quiere es eso en nuestra vida. El enemigo quiere ver, como llaman en la calle, sangre en tu casa. Mientras el Señor tiene un plan definido para la vida de cada uno de nosotros. Pero está en nosotros aceptarlo. Aceptarlo y no desenfocarnos ni distraernos. Mire, un amigo conduciendo su vehículo tiene su celular enganchado en el dash y por 3 segundos
atender un mensaje, de solamente mirarlo, casi se mata en un accidente de tránsito en menos de 3 segundos. Porque la distracción es tan potente y tan rápida que lo que quiere es eso, que tú te accidentes en tu vida. Que tú no seas feliz, que tú te llenes de amargura. Eso es lo que quiere el enemigo para tu vida y para la vida de todo el mundo. Y mucha gente se preguntará, pero ¿cómo yo aprendo a distinguir lo que quiere hacer el enemigo y lo que está haciendo el enemigo en mi vida versus lo que quiere hacer el Señor? Fácil. Ve a la iglesia. Si no quieres ir a una iglesia, cómprate una Biblia. Lee la Biblia, pero no es leerla por leerla. Es que tú la leas y le pidas entendimiento a Dios sobre lo que estás leyendo. Porque mucha gente he visto y he escuchado que critican a la Biblia porque es un libro más. Equivocados están. La Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro de aprendizaje para tu vida. Para que tú aprendas lo que escribieron los apóstoles en esa Biblia y puedas practicarlo en tu vida. Tú puedes ser un mejor ciudadano. No perfecto, como te dije al principio, pero sí puedes ser un buen ciudadano. Tú puedes ser agradable a los ojos de Dios. Permítele que Él examine tu corazón. Permítele que Él entre a tu corazón. Permítele que Él transfigure y prospere tu corazón. En la manera que lo hagas, tú vas a dar un cambio en tu vida y tú lo vas a notar. Él quiere hacer el milagro en tu vida. Simplemente tienes que permitírselo. Andar en obediencia. Andar agradando a Dios en todo lo que hagas en tu vida. Y no es que vayas ahora para ayudar al prójimo y le repartas dinero, le repartas comida, lo puedes hacer. Pero solo la fe te es salvo. No por obras. Las obras son un instrumento también que utiliza el Señor para evaluar tu corazón, para examinar tu corazón, para ver cómo tú le estás sirviendo y a quién le estás sirviendo. De manera que este video que estoy haciendo y esto que te estoy diciendo para tu vida, con esto no pretendo que tú creas en Dios o vayas a una iglesia. Lo que yo pretendo es que puedas escuchar y puedas reflexionar y canalizar todo lo que te estoy diciendo y te he dicho durante ya casi esta media hora de este video. Porque hay esperanzas en la vida. Hay esperanza. Pero si seguimos en la misma vuelta de la contienda, de la discordia, de los conflictos y los pleitos, el Señor no va a actuar ahí. El Señor se aparta porque el Señor no es de conflictos, ni de contiendas, ni de discordias, ni de pleitos. El Señor es Señor de paz, de amor, de servidumbre. Tú no lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Pero vuelvo y te digo, el enemigo tiene un plan para todo el mundo. El enemigo quiere atacar a los cristianos porque le quiere demostrar con su maldad de que usted no está preparado espiritualmente. Pero yo te invito hoy para que tú le des una pata en el buche al enemigo y no te dejes caer en el plan que él tiene para que tú te desenfoques y te distraigas. Cuando salgas de la iglesia, llévate la espiritualidad contigo. No la dejes en la silla o debajo de la silla. Llévatela contigo, llévatela contigo. Te conviene que te la lleves, porque con eso vas a patear al enemigo. Incluso si te la llevas, el enemigo es tan hábil que sabe, no,
Este y esta son impenetrables. La espiritualidad que tienen me da miedo. Pero si la dejas en la iglesia, si la dejas debajo de la silla, no estás preparado. No estás preparado para los ataques del enemigo en la calle, porque te va a distraer, te va a desenfocar y te va a hacer entrar en la carne. Que la carne es violenta. La carne va a la par con los planes que tiene el enemigo. Pero si tú la dejas a un lado y te llevas la espiritualidad, el enemigo no se va a salir con la suya. Simplemente escucha mis palabras. Reflexiona en estas palabras. Haz tuya estas palabras que yo te he dicho. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Y nadie lo es, no he conocido ninguno. Pero a través de la palabra he aprendido tanto que cuando yo salgo de la iglesia, la espiritualidad con la que salgo es tanta que el carro se baja de atrás del peso que tiene, de la espiritualidad que llevo. Porque tienes que despojarte de la carne. La naturaleza de la carne te va a llevar a contiendas, a discordias, a conflictos y a pleitos, porque el enemigo lo permite. Porque te entra en una distracción que tú no puedes ni controlarte. Él va a tratar de desenfocarte en todo momento. No sé si recuerdas cuando Jesús llamó a Pedro para que caminara en el agua y Pedro se hundió. ¿Y por qué Jesús estaba todavía sobre el agua? Pedro se hundió porque lo atacó la duda. Y la duda vino de desenfocarse y de distraerse, porque le hizo más caso a los vientos y a la tormenta y tuvo miedo y por eso se hundió. Jesús lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Haz esa palabra tuya en la vida. Lee la palabra y trata de entender la palabra para que tú veas qué bien te vas a sentir en la vida. No tratemos de, cuando llegue el problema, invocar a Dios. Dios no es tonto. Hace tiempo que aquí en Puerto Rico nos hace un temblor bien fuerte. Y la gente ya otra vez está distraída y desenfocada. Tan pronto surja, y Dios no lo quiera, un temblor, ya usted verá a la gente, hay que orar. Las iglesias se llenan. No esperes al problema para invocar: Dios, ayúdame a salir de este problema. No podemos esperar el problema. Aunque seas feliz, aunque tengas todo en la vida, aunque lo tengas todo, dale gracias a Dios, porque lo tienes todo gracias a Dios. No vengas a decir que es gracias a ti, gracias a tu jefe que te paga un buen sueldo. No le digas gracias a la suerte porque te pegaste en un premio millonario. No, si lo tuviste, Dios lo permitió y Dios sabe por qué lo permitió. No te desenfoques y no te distraigas. Ese es el plan del enemigo: distraerte y desenfocarte. De ahí para allá hay un montón de cosas que van a pasar si tú logras que el enemigo te desenfoque y te distraiga. Te deseo bendiciones, te deseo mucha paz en tu vida. Deseo que el problema que tú tengas en tu vida, que no sé cuál es, pero el Señor lo conoce, que pueda ser resuelto. Yo deseo que ese problema de salud que tú tienes, Dios se fije en ti. El problema económico que tú tengas, el problema de depresión que tú tengas, el problema que tengas, sea el que sea y donde sea, que lo pongas en las manos del Señor para que Él haga en tu vida. Él sabe por qué hace las cosas. Él no falla. Él no juega a lo adivino. Él no tiene varita mágica. Él lo que tiene es un poder espiritual para resolver en el momento en que Él lo entiende. No le pongas presión
a las peticiones que le tienes a Dios. No le pongas el que acelere el milagro que tú estás buscando. Al milagro que estás buscando, no lo aceleres, no le pongas fecha, pero sí ponle un toque de fe y esperanza de que el Señor hará. Y lo lograrás, te lo garantizo, me ha pasado. Yo puedo darte testimonio aquí como de 5 horas, pero lo ha hecho. Antes de despedirme, cortito, siempre lo he dicho, mi nieta a los 5 años entró con cáncer. A los 5 años entra con cáncer al Hospital San Jorge en San Juan. Desde que entró fue un proceso bien difícil en el que nos mantuvimos clamando y pidiendo al Señor. Y luego de 2 años y medio, mire cómo es el Señor. Nosotros le pedíamos rápido que la sanara, pero Él la hizo pasar por un proceso de 2 años. Entró a los 5 años, sale a los 7 años, sana de cáncer. 2 años tardó el proceso, porque el Señor entendía de que había que actuar en el momento en que Él entendiera cuál enseñanza nos quería dar a los familiares de Paola y la enseñanza que le quería dar a Paola, que hoy tiene 13 años, para la gloria del Señor, sana completamente. El Señor te conoce. El Señor te conoce mejor que tu amigo. El Señor te conoce mejor que tu amiga. El Señor te conoce mejor que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos. El Señor te conoce mejor que tu jefe. El Señor te conoce mejor que el que te aprobó el préstamo. El Señor te conoce mejor que aquel o aquella que te ha ayudado en tu vida. Si Él te conoce mejor que nadie, ¿por qué Dios no puede ser el mejor amigo de confianza para tu vida? Hay muchos que dicen, yo no creo en Dios porque yo no lo veo, nunca lo he visto. Nunca lo ves, no crees en Dios. Pero a la primera que estás en un problema, al primero que le pides a Dios. Aquel que llamamos el invisible, pero que hace lo posible en tu vida. Dios te guarde. Bendiciones. Comparte este video con tu amigo, con tu amiga. Estaba de parte del Señor yo hacer este video y hablar sobre esta situación de no te desenfoques y no te distraigas. Y tu vida va a ser feliz. Dios los bendiga, Dios los cuide. Como siempre, le habló su amigo, su hermano Radames Torres.